al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Algunos funcionarios, altos funcionarios del gobierno, están criticando el modelo económico vigente. Y los dirigentes, la cúpula del CONEP, están también hablando de la necesidad de un cambio de modelo. Pero ninguno de ellos define el modelo vigente para ver todas las implicaciones del cambio. Mucho menos proponen en qué líneas debe ser sustituido y por cuál modelo. Este es un problema muy importante, porque los modelos vigentes en estos países dependientes han sido una derivada de la imposición de la estrategia neoliberal desde los países centrales del capitalismo, y especialmente en nuestro caso desde el imperialismo estadounidense. Hace tiempo que los sectores que mandan, que controlan el sistema capitalista mundial, optaron por las políticas neoliberales, neoconservadoras. Esto tiene ya 30 años de vigencia y ha creado situaciones de hecho importantes. Lo primero que hay que decir es que esa estrategia se basó en una alta transnacionalización, que ellos llamaron globalización del capital, de los grandes capitales, a través de las áreas de libre comercio para derribar las barreras arancelarias, a través de los procesos de privatización y desnacionalización de las economías, y no solo de las economías, sino de todo el sistema vigente en los países periféricos dependientes y en buena medida también en los países centrales, en políticas impositivas basadas sobre todo en el impuesto al consumo para no gravar la ganancia ni la gran propiedad, en políticas de sobreexplotación del trabajo obrero, del trabajo asalariado, mejor dicho, una sobreexplotación basada en la flexibilización laboral, como ellos le llaman, en la precarización del salario, en la exclusión social en grande como factor también de presión, incrementos en consecuencia también del desempleo abierto y encubierto, de políticas en sentido general favorables al gran capital. Esto también trasciende la economía y ha incursionado en el campo de la privatización de la política, de los mecanismos encargados de la cultura y de todos los servicios sociales, porque esa política achica al Estado en sus políticas sociales y lo agiganta para favorecer el capital financiero, porque tiene también un componente fuerte, utilizando todo el tema del cambio de patrón y acumulación, dándole fuerza a la microelectrónica, a la informática, a la robótica, de financiarización del sistema, de una economía basada sobre todo en la especulación y en los servicios y no en el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso ha creado intereses y hay que decir que no nos parece posible en absoluto que con las clases dominantes, gobernantes intactas, la partidocracia que ha sido beneficiaria de esto, se pueda implementar un cambio de modelo. El cambio de modelo pasa por un acto de soberanía nacional, de autodeterminación frente a los Estados Unidos y las grandes potencias capitalistas, y pasa además por un desmonte de los pilares de las políticas neoliberales. De esto no hablan esos funcionarios ni esos empresarios. Solo algunos hablan de algunos aspectos a modificar que tocan las políticas neoliberales. De manera que evidentemente estamos frente a una retórica oportunista frente a la crisis y no a una decisión de cambiar el modelo y las estrategias. Podría sonar extraño
esto de privatización de la política, del sistema político, del modelo político. Y ciertamente las estrategias neoliberales privatizan o aceleran el proceso de privatización de las políticas y del sistema político. Esto potenciando por un lado el sálvese quien pueda, la corrupción, la insolidaridad, el egoísmo, la competitividad sin límite, que agiganta la corrupción y hace de la partidocracia, de una parte de ella, de su parte más encumbrada, una especie de clase enriquecida. Todo esto de clase, entre comillas, que a su vez conforma una especie de empresariado delincuente. Pero además se privatiza la política por la vía del soborno empresarial, de la participación directa además de empresarios importantes en esos partidos políticos, de manera que su capital, su fortuna es empleada para condicionar las iniciativas y los programas, las políticas de esos partidos, más bien dejarlo prácticamente sin programa, en el puro pragmatismo. Pero además todo esto potencia el clientelismo. Hay que decir que no solo se trata de un soborno desde dentro, sino también desde fuera. Las conexiones entre los políticos encumbrados y los empresarios que ofertan para lograr sus determinados objetivos. Es decir, es un campo de inversión. La política se ha convertido en un campo de inversión para condicionar las políticas de Estado, las políticas públicas, en favor de los intereses privados. Igual han operado también las grandes fortunas ilegítimas, ilegales, por la vía del narcotráfico, por la vía de las diferentes formas de corrupción administrativa, de tráfico de influencia. El enriquecimiento de los mismos políticos que usan la fortuna en términos personales, pero también invierten en la política para reproducirla. De manera que así también llega las cosas a ponerle precio a las candidaturas. Le han puesto el precio de 1,5 millones para usted inscribir una candidatura presidencial, 500,000 una candidatura de diputado, y así sucesivamente, de manera que los pobres y las pobres no pueden ser candidatos. Solo los enriquecidos y los ricos de cuna pueden ser candidatos. Así se usurpa la representación popular. No hay representación popular. Y se degrada totalmente las instituciones. En la medida de un componente delincuencial muy alto, asimismo se contaminan de delincuencia y de narcocorrupción las instituciones del Estado. Esto también toca el tema del cambio de modelo y de la necesidad. Pero el cambio de modelo pasa por desplazar esa partidocracia, por desprivatizar la política en el país. Se trata de cambios profundos que no parecen ser posibles de ninguna manera desde las instituciones del Estado y del sistema de partido vigente. Se necesita la emergencia de fuerzas desde las calles, desde las movilizaciones, y fíjense ustedes en los ejemplos a escala latinoamericana donde se inician sociedades neoliberales, igual lo que está pasando en los países del norte de África. Las calles están produciendo nueva conformación del poder. El ministro de Educación, Melanio Paredes, dejó de ser un maestro, dejó de ser un gremialista, dejó de ser un dirigente político modesto. Es un hombre que se ha enriquecido a la sombra del poder de Leonel Fernández. Y la verdad es que no pega una buena, porque pega muchas malas. Y se ha visto envuelto en todo el tema del escándalo del desayuno escolar, de los nuevos libros de texto, de el fraude en el seguro de maestros, en SEMMA, de manera recurrente. En el caso del desayuno escolar vuelve a brotar las cosas mal hechas. Intoxicaciones acompañada de mentiras, porque además de la corrupción está el carácter mentiroso, embustero de los funcionarios que operan de esa manera. Los médicos le han desmontado su último ardid.
que pretendía presentar el tema de las nuevas intoxicaciones en Cotuí de niños como un problema de rechazo a la lactosa. Los médicos lo han desmontado y lo han puesto como un embustero, como un mentiroso. En un país donde las instituciones respetaran, aunque fuera mínimamente, a la sociedad, hace tiempo que Melanio Paredes debió estar destituido. Y así como Melanio, muchos otros funcionarios y hasta el propio presidente de la República. Esto nos remite al tema de la revocación de los funcionarios electos y de los funcionarios nombrados. La necesidad de que esto sea un componente de la Constitución de la República. Pero como aquí no hay consagración de ese principio, como existe por ejemplo en Venezuela, habría que revocar desde las calles, desde la movilización, desde la protesta. Había que convertir el principio de revocación en una bandera del pueblo dominicano en el presente. Tanta mentira, tanta estafa, tanto engaño, tanta podredumbre requieren que el pueblo protagonice el tema de la revocación por la movilización popular de los funcionarios electos y del propio presidente de la República, en casos tan evidentes de atropello a la voluntad popular y al derecho a la vida de la sociedad dominicana. Al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.